es eso, tratar de ir desarrollando de a poco en la facultad herramientas que ayuden a la formación de las personas que van a elegir la carrera científica. Un poco basado en la experiencia de muchos que estamos participando en esto, que hemos tenido en el exterior, donde cuando uno va al exterior, en la mayoría de los lugares las instituciones tienen programas de formación que los ayudan a aprender diversas habilidades que no son las que aprenden en el laboratorio, pero que son tan importantes como la experimental para después el desarrollo exitoso, que acá no las tenemos y que dependemos mucho de el que fue nuestro mentor o mentora, si nos enseñó, si tuvo la capacidad, si le interesó. Entonces creemos que es algo que se tiene que hacer a nivel de las instituciones. Entonces un poco la idea de cuando nosotros decidimos iniciar este programa, que es un programa que va en el segundo año, es porque había una serie grande de indicadores, no se los voy a leer acá, pero tanto a nivel de provincia, nación y también internacionales, que muestran un declive en el número de personas que eligen la carrera académica y sobre todo que particularmente las etapas iniciales son las que por ahí están como más desfavorecidas. Entonces, en ese contexto nosotros pensamos un programa de acompañamiento a la iniciación de la carrera científica que una de sus herramientas es este programa de subsidios, que son fondos propios de la facultad que destina a eso. Y además también esto que les digo, no solo, digamos, aportar fondos, sino también pensar distintos cursos, charlas, talleres para tratar de capacitarlos en esas habilidades básicas. Bueno, así tenemos los subsidios Mabel Judy, de los que vamos a hablar hoy, que busca promover las actividades de investigación y desarrollo en la facultad, en las personas que están en las etapas iniciales de su carrera científica, y tiene cuatro objetivos los subsidios. Por supuesto, otorgar financiamiento destinado a una etapa muy acotada de la carrera. Está pensado para que sea tu primer subsidio, ¿sí? El primer subsidio. Esto, sin duda, es tener dinero, aunque independientemente del monto, digamos, colabora con los recursos que ustedes pueden llegar a necesitar para desarrollar el proyecto de investigación, pero lo más importante creemos que son los dos puntos siguientes, que por un lado fortalecen sus antecedentes, porque después ustedes cuando quieren solicitar el ingreso a carrera, etcétera, pueden decir que han sido titulares de un subsidio. Además, estos subsidios tienen evaluación externa, entonces eso también le da como una característica importante, pueden acreditar la dirección de subsidios propios y además también es una forma de entrenamiento porque nosotros le damos un subsidio que, si bien es sencillo en su ejecución, ya les va empezando a dar herramientas para que ustedes después estén preparados para ejecutar subsidios que pueden ser más complicados en cómo rendirlos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los objetivos que tengo, ¿sí? Entonces, un poco esa es la presentación y lo que resta del taller, que en realidad es un taller que va a durar alrededor de una hora y media, según lo vayamos viendo, y ustedes me vayan interrumpiendo y me pueden interrumpir en el momento en que quieran. La idea es presentarles tips digamos, sí, directivas de cómo es la mejor manera de solicitar subsidios científicos. ¿Y por qué? Porque proyectos científicos nos vamos a encontrar que vamos a necesitar escribir a lo largo de toda nuestra carrera científica. Y por ejemplo, de los que están acá, ¿quiénes han escrito completamente ustedes mismos un proyecto científico? ¿Alguno ha escrito ya alguna vez un proyecto científico completamente desde cero? Sí, o sea, desprendido de otra línea, o sea, no cero con ideas propias, Sí. Pero sí, o sea, plantear la hipótesis, objetivos. Bien, a partir de uno mayor. Exactamente. Bien. También, pero bueno, nunca se acabado con un inicio investigador hace poco. Y bueno, soy médico. Claro. Bien. Bueno, una cosa que nos tiene que quedar en claro es que la forma que una propuesta está escrita tiene mucho que ver con su éxito, ¿sí? No es suficiente tener buenas ideas, hay que saber comunicar esas buenas ideas, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué dar una charla? Un poco ya se los he dicho, muchas veces solemos empezar a escribir propuestas científicas completas ya en etapas demasiado avanzadas de nuestro camino,
Muchas veces no tenemos un mentoreo concreto que nos digan, bueno, sí, esto está bien, por este lado está mal, esto corregilo, qué sé yo, y existen pocas herramientas en español para aprender a escribir. Cuando uno se va al exterior, las universidades están llenas de cursos de cómo escribir subsidios, etcétera, etcétera, y eso acá no lo tenemos. Entonces, un poco tratamos desde la Secretaría, estamos tratando de revertir eso. Entonces, el objetivo mío de este taller es informarlos sobre cómo es el subsidio Mabel Judy, pero también guiarlos y motivarlos a escribir subsidios científicos, porque ustedes están en la etapa una de las más difíciles, donde tienen que trabajar mucho en el laboratorio, pero también ya tienen que empezar a pensar cómo van a sostener sus líneas de investigación. Entonces, aprender a escribir subsidios científicos es igual de importante y quizás en algún momento más importante que lo que han tenido que aprender en el laboratorio, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿por qué yo puedo dar, y salvando un poco el síndrome del impostor, si les quiero contar desde qué punto yo les voy a dar este taller? Obviamente el primero es desde mi experiencia como científico, ¿sí? Como una persona que he escrito, relativamente exitosa en obtener los subsidios, pero también yo he actuado de evaluadora de muchos proyectos, ¿sí? Tanto de becas, de subsidios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, he logrado, digamos, entender una serie de tips, que es lo que les quiero pasar a ustedes hoy. También he participado ya un poquito, no solo como par evaluador, sino como miembro de comisiones evaluadoras y asesoras. Entonces ahí les puedo brindar tips de cuáles son las fallas, muchas veces administrativas o formales más comunes. Y bueno, y también desde que estoy a cargo de la CECID, también veo cada vez desde más arriba todo lo que es un proceso de subsidio. Entonces, desde ese punto de vista, yo me voy a dar esta charla. Por supuesto, lo tengo que decir también, como mi línea de investigaciones en áreas relacionadas a la biomedicina, tengo ese bias. Entonces, muchas veces los ejemplos o las cosas que les voy a decir son aplicadas desde ese, y les pido a ustedes que por ahí tengan el espíritu crítico para poder llevarlos propiamente, ¿sí? Entonces, no hay una forma fácil de escribir subsidio, ¿sí? Son procesos complejos, son procesos que llevan mucho tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta el tiempo que lleva, porque muchas veces lo hacemos muy fraccionado, pensamos una idea, después lo mejoramos un poquito, lo vamos mejorando, pero en realidad el proceso desde que tenemos la idea hasta que tenemos el proyecto completo es bastante largo, y es importante capacitarnos, formarnos activamente en aprender a hacer subsidios. Mi feeling que nos pasa acá y en muchos lugares, pero lo veo sobre todo acá, es que medio como que la escritura del subsidio no es algo que nosotros nos sentamos y lo pensamos como una parte, como les dije recién, importante y esencial de la carrera, sino que es algo que hacemos medio de costado, a veces no nos dedicamos, y es necesario formarse activamente, aprender cómo es la mejor manera de escribir subsidio. Esto que les dije, no basta con tener algunas ideas. Hay que aprovechar todas las fuentes que ustedes puedan, todos los talleres, todos los programas que ustedes vean, online o no online. Traten de hacerlo. Yo sé que es tiempo, lleva tiempo. Sin duda este taller lleva tiempo y ustedes dejan de estar en el laboratorio, pero les puedo asegurar que el tiempo que inviertan ahora en las etapas iniciales les va a ayudar a tener una mejor carrera, porque va a poder asegurar o los va a formar mejor para competir por subsidios en un sistema que cada vez es más competitivo. Entonces, yo les dije que hay un montón de fuentes y las tienen que aprovechar, ¿sí? Entonces, dentro de los lugares que pueden encontrar recursos, sin dudas, consultarle a los mentores, a los pares, a los referentes, es invalorable. Pero después hay una serie de fuentes institucionales. Por ejemplo, nosotros, este taller, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y desde la Prosecretaría de Valorización de Conocimiento y Transferencia Tecnológica de la facultad o de la universidad, tienen, por ejemplo, nosotros tenemos los repositorios en la facultad que tienen un montón de información, y dentro de la UNC también está esta oficina de asistencia a la búsqueda de financiamientos, que la pueden encontrar en la página web de la universidad. Después hay muchísimas páginas web internacionales que yo los invito a seguir, a buscar. Por ejemplo, hay algunas que son europeas, que están destinadas a lo que se les llama en el extranjero Early Career Researchers, que tiene un montón de consejos, pero también programas especiales para esta etapa de su carrera.
Hay academias jóvenes, por ejemplo, esta Global Young Academy, o en Argentina nosotros tenemos una, y después otras instituciones, por ejemplo, una que uso yo muchísimo, porque tengo mi subsidio internacional de esta institución, que es el NIH, que también tiene muchos documentos que te enseñan cómo preparar subsidios científicos, ¿sí? Entonces los invito a revisarlos. Y por último, las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales las usamos todos para ocio, para divertirnos, qué sé yo, pero también le podemos dar un uso profesional. Hay una comunidad científica enorme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y hay grupos específicos de intercambio, en Telegram, en Facebook. Yo los invito a utilizarlos todo eso porque ahí circula mucha información tradicional, pero también información no tradicional. Fechas, es como los grupos de WhatsApp de las mamis del cole, que son tan famosos que siempre ahí tiran la cartulina para mañana. Bueno, en estos grupos también. Mañana vence la presentación de tal cosa, no se olviden, ¿sí? Bueno. Esto es un poco el taller de hoy. Va a tener estos lineamientos en los que más vamos a detenernos, y como les digo, si quieren, interrúmpanme cuando quieran, es en el punto número 3, pero vamos a revisar cada uno de estos puntos, que son los lineamientos generales para la solicitud de subsidios científicos. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, y vamos a ver qué es lo importante en cada uno de estos puntos que van a ser importantes para la admisibilidad, es decir, que para que el proyecto que nosotros presentemos sea evaluado, porque no hay nada peor ni más desmoralizante que haber trabajado mucho en un proyecto y que el proyecto no sea evaluado porque no cumplimos los requisitos formales para esa producción, ¿sí? Entonces, las oportunidades hay de distinta categoría. A nivel local, ustedes probablemente saben o participan de los proyectos de la CECID-UNC, los famosos consolidar, formar o estimular. Formar y estimular están más pensados para investigadores jóvenes. Después el MinCit, para la edad de ustedes, desde el año pasado también tiene un programa que se llama Jóvenes en Ciencia, que lo va a seguir manteniendo. Debería estar por abrir las convocatorias en los próximos meses, en la segunda mitad del año, y estos subsidios Mabel Judy que tenemos en la FCQ. Pero después tenemos los subsidios a nivel nacional, los famosos PICT de la agencia, CONICET, distintas fundaciones, organizaciones, empresas pueden tener subsidios. A nivel regional hay otros, estén atentos a todos los mails que mando yo de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC para muchos subsidios regionales o internacionales. Siempre hay que estar atento y hay que tratar de pedir todo, más estando en Argentina, ¿sí? Donde todo lo que podamos pedir, cuando nosotros hablamos de subsidios nacionales, generalmente los montos no alcanzan para desarrollar subsidios completos, entonces si uno puede pedir, mientras más financiado esté siempre es mejor, y los subsidios internacionales, claramente al estar en moneda extranjera, nos mantienen un poder de compra que no tenemos con los subsidios locales. Otra cosa muy importante es, una vez que vemos las distintas ofertas, ¿cómo las seleccionamos? Tenemos que tener muy en cuenta qué seleccionamos a cuáles realmente nosotros podemos acceder, porque si no, a lo mejor hacemos un montón de esfuerzo, pero no cumplíamos los objetivos. Entonces, tenemos que ver las temáticas. Hay presentaciones que son temas libres y otras que tienen temas bien orientados. El tipo de investigación, algunos son para básica, otros son para aplicada, otros son clínicos. Si requiere multidisciplina o no. Tenemos que tener en claro bien estas características, la duración del financiamiento, el monto, qué es lo que me piden como resultado de ese subsidio, si es un informe, si me piden que genere un producto, etcétera, etcétera. Los requisitos para saber si nosotros somos elegibles o no como directores, edad, experiencia, etapa, la pertenencia institucional, la nacionalidad, por ejemplo, ahora ya lo vamos a ver en el Mabel Judy, como les digo, son para personas que son docentes y que desarrollan sus actividades de investigación en la facultad, si necesita equipos de trabajo, etc. Y otra cosa muy importante, las fechas. Hay muchos subsidios que tienen vencimiento en una fecha determinada y otros son ventanilla abierta. Entonces yo cuando termino el subsidio lo presento. Y si no, para este tengo que llegar sí o sí. A veces son programas periódicos, o sea que todos los años ese subsidio está disponible y a veces es único. El Mabel Judy, como dijimos, esta es la segunda convocatoria y la idea es mantenerlo mientras al menos nosotros estemos en la gestión, porque bueno, no podemos comprometer que después, si viene otra gestión, cambie de idea.
Entonces, ¿cómo preparar la postulación? Busqué las fuentes, los seleccioné y dije, este subsidio es para mí, ¿cómo empiezo a trabajar la postulación? Y como yo les dije, es una empresa de largo aliento, lleva bastante tiempo y es importante la planificación, ¿sí? Trabajar en un cronograma, considerar las fechas claves y, por ejemplo, irnos poniendo hitos. Hasta tal fecha yo voy a leer las antecedentes, en tal fecha voy a empezar, ¿sí? Y diagramar un esquema de trabajo. Entonces, lo primero yo lo divido en 3 grandes etapas: la preparación, la escritura en sí y el envío. En las primeras etapas tengo que leer las bases, registrarme si hay sistemas de aplicación que requieren que me registre previamente y hacer todo, la consulta de bibliografía, recursos, etcétera, capacitarme si hay posibilidad de talleres, cursos, lo que ustedes están haciendo ahora. Y después también, algo que es excelente hacer y que les aconsejo, no tanto para este, pero por ahí sí para subsidios más grandes, es pedirle a sus referentes que les presten para leer subsidios que han sido exitosos, ¿sí? Cosa de que ustedes puedan ir identificando cuáles son los elementos. Entonces, para empezar, y esto se los voy a insistir a lo largo de todo, hay que leer detenidamente las bases. Pero todo, no ir, bueno, ahora voy a leer esto. Todo, marcar, subrayar, marcar con un fluorescente, detener todas las veces que sea necesario para individualizar los aspectos críticos. Las fechas claves y hacer un checklist de los distintos pasos o elementos de la aplicación que deben ser completados, ¿sí? Yo esto después se los voy a dejar en un repositorio al PowerPoint para si quieren ver. Entonces, un poco para traerlo, hay que leer con atención las bases. No se le puede preguntar al vecino, pero habiéndolas leído y para eventualmente discutir vos qué interpretás de esto, pero no para que el vecino me diga, porque muchas veces el vecino puede interpretar. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con los subsidios Mabel Jury? Son proyectos de 12 meses de duración, es decir, 1 año. Vamos a financiar hasta 14 proyectos, ¿sí? De 200.000 pesos que los se dividen en 2 desembolsos semestrales. O sea, le vamos a dar, empieza el subsidio, le damos los primeros 100.000, a los 6 meses le pedimos un pequeño informe contable y luego de aprobarlo le damos los segundos 100.000. Y este es el cronograma, está abierto durante todo mayo. La idea es que los evaluamos durante junio y julio y empiezan los subsidios el 1 de agosto. ¿Sí? Ese es más o menos el cronograma provisorio. Y ahora acaban los requisitos, ¿sí? Que es importante esto que les digo, saber si ustedes son elegibles. Tienen que tener título de doctor o certificado de título en trámite. O sea, algunos que han defendido la tesis hace poquito, esos también se los consideran. Tienen que ser profesor regular o auxiliar de la facultad por concurso o si es interino con 2 años de antigüedad como mínimo. Lo que nos pasó el año pasado es que muchas de las personas no fueron elegibles porque tenían la designación y la designación se les acababa en el medio del año o en algún periodo del año de duración del subsidio. Nosotros pedimos que la persona permanezca ese año en la facultad, ¿sí? Y que lo demuestre. Y muchas veces lo que pasa es que se le cae la designación y no pueden. Entonces, en ese caso, se los vamos a aceptar si cubre los 6 primeros meses de ejecución y para darles el segundo desembolso les vamos a pedir que los hayan nombrado nuevamente, que les hayan renovado. Entonces eso para tratar de evitar tantos no admisibles que tuvimos el año pasado. Las personas, además de tener el cargo docente, tienen que mostrar dedicación completa a la investigación científica. Y eso lo pueden hacer o porque su cargo es exclusiva o porque tienen beca o son de SIC, ¿sí? Y esto es importante, no pueden haber tenido previamente subsidios como investigadores responsables porque la idea es que este sea el primer subsidio. Solamente tienen que estar ustedes, no requiere un equipo de trabajo y ustedes serán el integrante único y el que es responsable por el subsidio, ¿sí? Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso? La antigüedad mínima de 2 años no tiene que ser considerada, no. Bueno, ahora sí, esta es la parte que yo creo que por ahí más jugosa y es la que yo creo que por ahí les puede servir a ustedes también para ir encontrando más herramientas para escribir subsidios.
cuando ya nos tenemos que sentar a escribir el subsidio y la tramitación. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Sí? Lo primero que hay que empezar es preguntándonos qué es lo que queremos responder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos que convencer al que nos van a evaluar por qué otorgar el financiamiento a esa persona y no a los otros, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las contribuciones? Y esto uno lo va pensando muchísimo tiempo. Y es más, de forma informal, a lo mejor que se yo, en un seminario se le ocurra, y ahí anota. Entonces, por eso digo que el tiempo desde que un subsidio verdaderamente empieza hasta que esté escrito es un montón. Y ahí charla en los congresos, ¿sí? Y otra cosa, uno tiene que tener claro las limitaciones o lo que quiere y por qué es importante. Porque por ahí tenemos la tendencia, particularmente en los primeros subsidios, a que todo lo queremos hacer grandilocuente, ¿sí? Entonces, no, yo voy a hacer esto, pero voy a por el cáncer, por ejemplo, como es el ejemplo. Entonces, tenemos que demostrar que tenemos bajo control absoluto lo que vamos a hacer. Y ese control absoluto implica también tener bien en claro cuáles son las contribuciones y cuáles son las limitaciones que va a tener nuestro subsidio. Entonces, un buen plan de trabajo debe explicar por qué es importante desarrollar esa investigación, describir cuál es el estado del arte en el tema, y lo vamos a ver en detalle, pero esto es como guía, comunicar cómo la propuesta va a avanzar en el conocimiento y por qué avanzar en el conocimiento es importante, indicar cómo vas a llevar desde el punto de vista experimental adelante esa investigación propuesta y demostrar que el equipo de trabajo, o vos, en este caso que es un integrante único, sos apropiado para llevar adelante esa propuesta. Yo no puedo decir que voy a hacer un subsidio de síntesis orgánica cuando nada de mis antecedentes diga que sepa hacer química orgánica, ¿sí? Entonces, no existe un estilo único de proyectos exitosos, pero todos los proyectos exitosos tienen puntos en común, que son los que yo les quiero dar ahora, ¿sí? Siempre es necesario rechequear cuando lo empiezo a escribir cuáles son los requisitos del plan de trabajo, si tiene secciones, longitud, detalles específicos, lo que ya les dije, revisar ejemplos de proyectos que hayan sido financiados, contemplar el tiempo para que otro me lea el proyecto, porque yo puedo estar muy convencida y uno se autoconvence de que está fantástico y de que se entiende, pero muchísimas veces, la mayoría de las veces no es así. Entonces es importante que en su cronograma de trabajo dejen un par de días y ya hablen con las personas, che, yo te voy a dar para que me lo leas, a lo mejor te lo voy a dar sobre la hora, pero hacerme la gauchada de leérmelo, etc. Y empezar a escribir como sea, ideas, notas, una frase corta, porque hay que evitar la página en blanco y de hecho hay que, si es necesario, utilizar las múltiples herramientas que cada vez son más comunes ahora. Por ejemplo, escribirle a ChatGPT y decirle vos en tal proyecto que escribiría. Es una forma de romper la hoja en blanco, ¿sí? Hay que usar las herramientas. Por más que uno escuche muchas críticas, o sea, hay muchas cosas que criticar, pero también la utilidad, sin duda. Si yo acá le puse, soy una investigadora que voy a pedir mi primer subsidio, ¿me podría hacer un esquema de lo que debe ser el plan de trabajo? Y ¡flum! A partir de eso uno puede empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, las partes de un subsidio en general siempre tienen al menos estas partes. Los objetivos, la hipótesis, los antecedentes, resultados preliminares que puede o no estar, diseño experimental, resultados esperados y otro como cronograma, impacto, resultados. ¿Okay? Esto es para los subsidios Mabel Judy lo que nosotros le pedimos. Un plan de trabajo tiene un máximo en páginas, un máximo, un tamaño de fuente, tamaño de letras que hay que usar, y eso muchos es así, muchos tienen márgenes, etcétera, etcétera, y lo tienen que cumplir rajatabla, si no, no va a ser admisible el proyecto, ¿sí? Y algunos subsidios, como por ejemplo los de CECID, les permiten, cuando no es admisible, hacer una corrección, pero la mayoría no. Y tiene que tener estas secciones, ¿sí? Entonces, en todas esas 5 páginas, ustedes van a tener que poner antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados, cronograma de trabajo. Y esto es algo particular, una descripción de cómo la línea de investigación, esta que están proponiendo, se inserta en el equipo de trabajo actual y cómo anticipa su camino en una carrera científica independiente. Y después, fíjense, después lo vamos a hablar más adelante, una serie de otros requisitos que hay que cumplir. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Ahí está incluida la bibliografía también? Sí. Es correcto. Es como plan de trabajo de...
Entonces, ¿cómo? Ahora sí vamos a ir revisando mis consejos hacia ustedes sobre las distintas secciones de un trabajo. Los objetivos. Los objetivos siempre tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos son los que definen las metas de nuestro proyecto de investigación, se relacionan con la pregunta científica que nos hemos hecho y sirven para testear la hipótesis y ayudan a enfocar todas las secciones del proyecto. Es lo más importante de un proyecto de investigación. En muchos lugares, solo la comisión se divide, que evalúa, 2 personas evalúan el proyecto completo y lo leen completo y el resto solo leen las páginas de objetivos. Y todos votan. ¿Sí? Entonces, es la que tiene que convencer que lo que ustedes van a hacer es importante. Tenemos el objetivo general, que normalmente es 1, y está relacionado con la pregunta global que nos queremos responder. A veces esa pregunta es a largo plazo. No necesariamente lo va a responder ese proyecto, pero puede ser bastante más largo, ¿sí? Y después los objetivos específicos buscan obtener cantidades acotadas de información que se relacionan al cumplimiento de ese objetivo, proveen el marco para el diseño experimental. Mi diseño experimental va a estar reglamentado por esto, o va a estar regido por esto. Deben ser independientes uno del otro, ¿sí? No puede el 1 o el 2 depender del 1, porque si el 1 no lo puedo cumplir, se me acaba el proyecto. Y generalmente pueden estar formulados con un verbo en infinitivo o una pregunta. Muchas veces se solicita o se aconseja evitar verbos muy fuertes. Es decir, que yo voy a probar que A más B o que 1 más 2 da 3. A veces eso es digamos, es meterse en camisa de 11 varas. Entonces, en realidad es mejor utilizar otros verbos no tan fuertes. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de distintos subsidios que se han presentado en la CSIT. Este es 1 millón, por ejemplo. Yo empiezo el objetivo general del laboratorio y ahí ya lo planteo en un plazo que es más largo a veces que este proyecto, ¿sí? Y después, bueno, ya vamos a ver, acá hay una hipótesis y hay una serie de objetivos específicos, que son 3. Yo me rijo en eso por estándares internacionales. Los estándares internacionales dicen que los objetivos específicos son 3. Generalmente para proyectos entre 3 y 5 años. Y que en general, el consejo es que a los revisores ya les cambias el chip si le pones 7 o 5 o 2. Entonces que trates de atener a eso. Acá fíjense, este tiene 4. Tiene un objetivo general, que sobre todo lo marca al final, y los objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos específicos no son experimentos. Hay muchos, y hay una forma de escribir que, bueno, funciona, que nuclean los objetivos específicos alrededor de un experimento que van a hacer. En general, los objetivos específicos tienen que ser un poquito más amplios que un solo experimento, porque lo que se busca es información que va a llevar a cumplir el objetivo general. Después la hipótesis. La hipótesis quizás es lo que es más difícil de escribir, ¿sí? En teoría la hipótesis es la explicación posible a nuestra pregunta científica. Nosotros nos hacemos una pregunta científica. ¿Puedo obtener tal molécula de tal mecanismo de síntesis? Bueno, nuestra hipótesis es sí, lo puedo obtener porque tal y tal y tal objetivo, ¿sí? Entonces, debe ser testeable. Yo lo tengo que poder testear con los objetivos específicos. Puede estar formulada como una oración o como una pregunta. La formulo en base a la bibliografía y, por ejemplo, los resultados preliminares que pueda tener el grupo. Debe ser específica, no debe repetir cosas obvias o conocidas. Y es la base que sustenta el proyecto y la referencia para todo el desarrollo experimental. Sí. Debe estar explícitamente puesta la Sí, sí. Porque yo he leído proyectos que me han pasado. Tiene que ser que no explícita, claro. porque si no molesta al revisor. Vamos a ver al final. Y lo lleva al revisor a tener que decir, ¿qué se está preguntando esta persona? Entonces tiene que estar explícita. Nuestra hipótesis es eso. Nosotros hipotetizamos tal cosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el desarrollo, está basado en hipótesis. Entonces yo tengo una hipótesis, un objetivo específico. Acá en inglés habla, un objetivo general o goal.
es como el objetivo general. Después tengo objetivos específicos que son los que van a guiar qué experimentos voy a hacer. Y después una conclusión y reviso la hipótesis, etc. Y otra consulta, perdón. Sí. Esa hipótesis está, sería relacionada al objetivo general como una única hipótesis o cada objetivo específico deberíamos tratarlo. ¿Me explico? La hipótesis es del proyecto y por lo tanto está relacionada con el objetivo general. Es amplia, puede tener distintos aspectos y por ejemplo creo que acá tengo, yo les muestro algunos ejemplos, también de nuevo del proyecto CECID. Fíjense, acá lo dice claramente, hipótesis. Este es otro, fíjense acá, basándonos en nuestros datos publicados y preliminares y en la literatura, hipotetizamos que tal y tal. Acá, fíjense, es una sola oración, o sea, es bien concreta y concisa, que es una muy buena práctica. Si ustedes logran en una oración explicar su idea o lo que ustedes creen que es la respuesta a su idea, es muy bueno, orienta muy bien al evaluador. Ustedes acuérdense otra cosa, ustedes escriben para los revisores, no escriben para ustedes. Escriben para que los evaluadores les den el subsidio. Entonces le tienen que facilitar la vida y dejarle claras las cosas que... Entonces, fíjense, esta es una hipótesis bastante más larga, que va encadenada, bueno, digo, y es mía, ¿no? Pero está bien, pero también, claramente, si ustedes me preguntan, esta es mejor. ¿Sí? Porque es bien focalizada. Y acá, fíjense, este es otro ejemplo mucho más complejo, no dice en ningún momento la palabra hipótesis, esta es la hipótesis. Después si quieren yo esto se los voy a dejar en el drive, léanlo. Este es la hipótesis, pero en ningún momento dice que es hipótesis. Y además tiene un montón de ideas encadenadas que hace difícil darse cuenta qué es lo que ustedes están pensando como respuesta a su proyecto. Este es otro punto importante, los antecedentes o estado del arte, etc. Es una descripción de la bibliografía más reciente en su tema, en donde se inserta el proyecto y contextualiza el mismo. Pero esto es importante. Todo este es el conocimiento en el tema, pero esto es lo necesario para entender su proyecto. Entonces ustedes tienen que escribir esto, no esto. No es un review, no es una revisión bibliográfica extensa. Es los elementos mínimos teóricos que necesita el evaluador, que a lo mejor puede no ser un experto completamente en el tema, los elementos mínimos para entender el proyecto. Pero no para entenderlo solamente, sino para saber cuáles son los huecos en el conocimiento que su proyecto viene a llenar. Entonces, cuando no hay que evitar controversias, si hay un tema que es controvertido, tienen que contar las dos cosas y decir, yo me inclino por esto, pero está esta otra campana y la voy a terminar de probar. Y la idea de los antecedentes es que al final de la persona que lee la revisión bibliográfica se haga las mismas preguntas que se hacen ustedes. Porque esto no se sabe y esto es lo que yo vengo a contestar. Los resultados preliminares, muchos subsidios lo piden y, por ejemplo, todos los PICT es excelente que lo tengan, no es mi caso de Mabel Judy, son resultados del grupo de trabajo que brindan sustento al proyecto. A veces son publicados o no publicados. Si son no publicados, claramente ustedes se lo tienen que mostrar al revisor. Si son publicados, a veces también. Porque si tienen el espacio, a veces uno no tiene el espacio y no, lo omite y solo pone las referencias. Pero si tiene el espacio y hay un resultado muy clave de una publicación de ustedes para entender todo el proyecto, también pónganselo al revisor, porque le van a ahorrar el tiempo de ir y buscar el trabajo y mirarlo y leer todas las figuras para ver dónde está el experimento clave. Y si no lo pueden, y el experimento clave le ponen figura tal de tal paper, figura tal, panel tal de tal paper. Les facilitan la vida a los revisores. Entonces, los resultados preliminares no deben tener como objetivo impresionar a los revisores, mira todo lo que hizo. Puede resultar conveniente mostrar, bueno, esto ya se los dije, resultados ya publicados para facilitar la revisión, apuntarle a la hipótesis o demuestran que aquellos que la temática tiene margen, pero que aquellos que ustedes dicen que va a pasar, ya hay algunas evidencias de que va a ocurrir. Y sobre todo, esto es muy importante, demuestran que ustedes tienen experiencia, competencia en las metodologías que dicen que van a utilizar. Y si no lo pueden demostrar con publicaciones o con resultados preliminares, por ejemplo, yo digo que voy a usar virus para mi trabajo en inmunología y muestro que ya hice algo con virus, porque no tengo nada publicado con virus.
¿sí? Y si no, tengo que designar un colaborador que muestre que me va a ayudar a hacer eso de virus, ¿sí? Eso va después para el equipo de trabajo. Pueden desarrollarse en una sección específica o pueden ser parte de la sección, por ejemplo, de hipótesis o del diseño experimental. Yo puedo querer mostrar que una técnica similar me da resultado, entonces yo voy a usar esa porque ya tengo experiencia en una técnica similar y eso lo puedo meter dentro del desarrollo experimental, ¿sí? Y en este caso, disculpa, ¿pueden ser parte de los antecedentes? También puede ser parte de los Porque, antecedentes. por ejemplo, no sé, yo tengo resultados que no, preliminares que no están publicados, pero son importantes para seguir con el proyecto, entonces ponerlos en antecedentes como para... Tal cual. Como a partir de eso vamos a seguir, pero no está publicado todavía. Tal cual. Bueno, ahora el diseño experimental, este sí, contiene una descripción de los experimentos propuestos, la metodología a ser utilizada y los principales materiales requeridos. Es la sección más larga y es la que lleva más tiempo de escritura, ¿sí? Porque ustedes tienen que muchas veces pensar los experimentos y revisar que eso que pensamos es factible. Entonces, siempre se estructura alrededor de los objetivos específicos. De hecho, mi consejo siempre es copio el objetivo específico y hago el desarrollo experimental. Se puede a su vez dividir o en subobjetivos o ahí sí, ya en experimentos. Tiene que tener suficientes detalles para convencer a los revisores de la factibilidad del plan. Eso es lo clave. Ustedes tienen que demostrar que ese desarrollo experimental es factible. Si ustedes dicen que van a necesitar 5.000 ratones para hacer el experimento, y no es factible, porque no podés tener eso. O una droga que van a necesitar 5 gramos y en realidad cada síntesis sintetizan 0,1. Bueno, no lo van a poder hacer nunca, ¿sí? Pero, una consultita, pero así, detalles como 3 microlitros de una droga, 5 molar, una cosa, o sea, esos detalles. No, ahora le chequeamos que hay una cosa. Bien. Es la base racional de los experimentos y los detalles experimentales solo si es un experimento que no es ampliamente difundido. Y no al nivel de detalle, pero sí al nivel de número de células que... Por ejemplo, si vos tenés un proyecto que requiere sacar muestras de células, muestras humanas, y vos de una persona le podés sacar, no sé, tener como máximo en cada extracción 30 millones, y vas a hacer una técnica que significa purificar, vos tenés que decir, yo de 30 millones puedo purificar esta cantidad. Entonces ahí sí podés necesitar poner los números. O sea, todo lo que no le haga cuestionar al revisor si eso que estás planteando es factible o no. Si vos estás diciendo eso, vos decís que tu, no sé, una síntesis, yo lo miro y no sé, a lo mejor ustedes no hacen síntesis. Obtienen con esta metodología tal droga y después la van a usar a lo mejor para hacer un tratamiento contra, no sé, como un antibiótico y necesitan un montón de dosis y obtienen re poquito y eso no es factible. Entonces ahí sí es importante a lo mejor decir, yo obtengo esto y lo que voy a usar para el tratamiento son valores de la concentración para el tratamiento están relacionados a esto. Entonces ahí sí, por ahí conviene poner los valores de concentración. ¿Explico? Entonces es eso. Poner todo aquello que, cuando lo leemos nosotros o alguien se cuestiona si es factible, ahí le tenemos que dar el mayor detalle experimental para demostrarle que sí es factible. Y si no es factible, o pensamos que puede no ser factible, no hacernos los bobos, los boludos, sino plantear alternativas para eso. Digamos, si esto no es posible porque en realidad no sé, el grado de pureza me dio menos de lo esperado, voy a hacer un paso extra o voy a usar esta alternativa. Sí, vos consultar una cosa. Cuando uno plantea el diseño y tiene que tener en cuenta la factibilidad que va a tener, también tiene que tener en cuenta el tiempo del subsidio. Exactamente. O sea, si el subsidio fuera de 3 años, puede como plantear objetivos mucho más, que me lleve mucho más tiempo, pero en este caso que es de 1 año, o sea, no puedo plantear como demasiadas cosas a hacer en un tiempo tan acortado. Exactamente, eso, excelente la pregunta. Siempre el tiempo, hay que tener en cuenta, incluso en el número de objetivos, digo, y uno acá puede plantear a lo mejor un objetivo específico y dividirlo en experimentos, eso sin duda. Y otra cosa que nosotros en Argentina no lo tenemos en cuenta, porque si no, no haríamos nada, pero en el exterior sí, sobre todo si en algún momento hacen algún pedido al exterior, es que los fondos que pidan sean suficientes, porque si no, lo bochan.
Porque te dije, no es factible hacer esto. Nosotros, que en áreas biomédicas hacemos mucho secuenciamiento, o podríamos plantear hacer mucho secuenciamiento. Hay secuenciamientos que son carísimos, entonces si vos le decís, ay, no, yo voy a secuenciar todo para saber qué, y vos decís, ¿con qué plata van a secuenciar? Te lo pueden bajar por eso, ¿sí? Entonces, el tiempo sin duda y los fondos también. En Argentina esa práctica no la tenemos, porque si nosotros realmente hacemos lo que decimos o lo que podemos hacer por la plata que nos dan, hacemos mucho menos cosas. Realmente sacamos de muchos fondos. Sí. Puede haber un mix entre recursos externos, financiamiento. Tal cual. Si no, vos podés decir, aclarar y decir, bueno, este subsidio va a cubrir parte y el resto lo voy a cubrir con tales fondos de tal lado, y eso lo tenés que explicitar. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes toda debilidad que la vean, no la tienen que ignorar, la tienen que reconocer y decir cómo la van a resolver. No omitir posibles limitaciones, sino discutirle y plantear alternativas. Hay una sección muchas veces que es deseable, no en este subsidio Mabel-Jude, que es muy cortito, pero está muy pensado esto en los PICT o en los subsidios internacionales. También es deseable al final de cada objetivo plantear cómo van a, o qué esperan, o cómo van a interpretar ustedes, o cómo van a resolver posibles fallas. Y esto se los dije recién, si se utilizaran metodologías que no sean dominio del equipo de trabajo o del investigador, proponer los colaboradores adecuados y explicitar esa contribución. Yo voy a hacer esta metodología, pero yo no lo sé hacer esto, pero voy a tener la colaboración de tal lugar, y muchas veces incluso adjuntar una nota o aval, o por ejemplo en el caso de los PICT que acepten ser colaboradores. ¿Sí? Otros ítems que suelen tener pueden formar parte del proyecto en sí o completarse en secciones independientes. Lo que es el impacto, tengo que describir la importancia del proyecto y me pueden pedir la importancia en distintos aspectos, en el área disciplinar, en la sociedad, en la institución, en la carrera. Muchas veces, aunque no se pida, se recomienda al final poner este proyecto tendrá tal impacto. Un cronograma, que también ese es un poco a lo que decías vos recién, yo tengo que demostrar que tengo bajo control mi proyecto y que yo sé cuánto me va a llevar cada desarrollo, y también es parte de evaluar la factibilidad. Y bueno, un resumen. El resumen también es muy importante. ¿Saben por qué? Porque es el que se usa para decidir quién va a evaluar su trabajo. Entonces, si ustedes me ponen un resumen muy general y por ahí se van por las ramas y no lo que van a hacer, yo voy a elegir, la persona que coordina la evaluación puede elegir una persona equivocada, y cuando va una persona equivocada hay dos resultados posibles. Si es buena y no entiende muy bien, le va a poner buen punto, o si no es buena y no entiende muy bien, le va a poner muy bajo puntaje. Entonces, es importante que lo piensen. Yo, por ejemplo, mi costumbre es que siempre trato de poner los objetivos específicos dentro del resumen. El objetivo general y los objetivos... ¿Nombrándolo o desarrollándolo? Desarrollándolo, o muchas veces así, no con punta, pero decir, los objetivos específicos son tales y tales y tales. Entonces, generalmente una mínima introducción, 1 o 2 oraciones de la introducción, acá lo dice. Debes reflejar la base racional, o sea, cuál es la idea, cuál es la hipótesis, los objetivos, una breve mención metodológica y el impacto. O sea, una oración para cada uno. Tengo una duda. Sí. Si uno plantea un proyecto en el que, bueno, que involucra cierta metodología o ciertas técnicas electroquímicas, por ejemplo. Yo no tengo formación en esa área, pero mi colaboradora, por ejemplo, sí la tiene. ¿Qué tengo que adjuntar como para demostrar que voy a trabajar con esta persona? ¿O cómo se clarifica? En primer lugar, en general, vos en el proyecto muchas veces lo podés poner en el desarrollo experimental. Cuando lo vas escribiendo, estas técnicas electroquímicas, podés poner entre paréntesis con la colaboración de la doctora tal, experta en el tema. Lo podés decir algo. Muchas veces muchos te piden que vos describas el equipo de trabajo. Entonces vos ahí decís, yo tengo tal y tal experiencia, fulanita de tal y tal experiencia, fulanita de tal y tal. Y muchas veces es deseable, en la mayoría de los casos, pedirle a esa investigadora una carta que diga, por la presente me comprometo o tengo tal colaboración establecida, y eso se adjunta con la documentación. Eso en algunas. En otros, por ejemplo en los PICT,
te pide por sistema que la persona se adhiera, como muchas veces acá en el sistema. Hay esas distintas modalidades, pero por ejemplo, para los que no te lo piden así por sistema, siempre es deseable, sobre todo en los internacionales o en los de mayor jerarquía, tener una carta que refrende eso que vos estás diciendo. Y si no, es declarativo. ¿Sí? Se supone que los subsidios son declaraciones juradas. Nosotros, todo lo que decimos ahí es verdad. ¿Metas impiden algún ítem? En algún ítem puede ser en el impacto. Las metas finalmente son los objetivos, ¿no? Sí, sí. Sí puede ir pidiendo a lo mejor algunos hitos. Cronograma, a veces. Muchas veces en el cronograma, tal cual. El cronograma. Y una pregunta, en el cronograma, tanto esto como para proyectos de metas y eso, ¿es indistinto, por ejemplo, si hacemos el detalle, no sé, objetivo específico 1, 2 y 3 y marcamos los meses, o hay que, o es mejor si hacemos el detalle, por ejemplo, de cada experimento? No sé si me entendés. Sí, sí, yo creo que mejor es ir un poquito El más detalle. detallado, un poquito más detallado, a lo mejor grandes grupos de experimentos, Claro, pero viste que- también depende mucho cuánto espacio tenés, porque Claro. es una de las cosas como que por ahí pasa. Claro. O sea, yo creo que lo mejor siempre es un Como más poquito más de detalle. detalle. También yo en general, uno lo divide en, por ejemplo, cuatrimestres o trimestres o medio año. Generalmente los trimestres me parece a mí siempre son lo más fácil para organizar, porque más o menos estoy bien. Pero eso va de verdad, pero yo creo que mientras más detallado esté, mejor. Bueno, y esto como les digo, tienen que todo el tiempo pensar que el proyecto no es para ustedes, es para los demás. Ustedes pueden entender muchas cosas, pero los demás no. Entonces es por eso donde es vital que ustedes se lo den a alguien más a leer. Porque ustedes muchas veces, y digo, nos ha pasado a todos hemos, bueno, uy, nos pasamos en las hojas, bueno, hacerle la letra más chiquita, usar más abreviaciones, ponerle menos margen. Y el tipo que evalúa, la tipo que evalúa tiene esto. Entonces, digo, lo evaluamos, es como, todos acá somos docentes y evaluamos pruebitas. Por más que digamos que no, obviamente, y digamos, y seamos objetivos, terminemos siendo objetivos, claramente lo que nos cuesta más predispone peor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener esto, ¿sí? O esto, organizado con subtítulos. Usen las herramientas, subtítulo, negrita, colores, ¿sí? Porque alguien que tiene que agarrar esto es un horror y ya esto ya predispone. Esto es muy yankee, los yankees no Usan el justificado. no usan justificados, ¿sí? Ellos lo consideran como que que esto sea así, no justificar es mejor visualmente. Tienen razón, pero yo no puedo, yo no justifico. O sea, pero bueno, esas son diferencias culturales, ¿no? Porque para nosotros verlo no justificado nos da desordenado. Este, por ejemplo, es un proyecto mío, ¿sí? Entonces yo trato así de, y además mantener cierta digamos, estandarizar los objetivos en mayúscula, en color, tratar de hacer esquemas experimentales, por ejemplo, si son experimentos que son difíciles de entender, un esquemita experimental ayuda, ¿sí? Y acá es lo que vos me preguntabas, ¿ves? Yo el cronograma para cada uno yo suelo. ¿Ves? Por ejemplo, yo acá en los PICT, en el cronograma de trabajo, hago lo que vos decís. Digo quiénes me van a ayudar en cada parte para, digamos, mostrar esa expertise. Bueno, otra cosa importante es que todos los subsidios tienen información o documentación complementaria. Muchas veces necesitamos llenar el SIGEVA y el CV, y el CV puede ser el nominal que tenemos, el archivito que tenemos, o el SIGEVA o el CBAR. Tiene un presupuesto que normalmente tiene límites por rubro, tiene que tener contraparte. Otra cosa muy importante, necesitamos avales institucionales y hay distintas modalidades para pedirle y no lo podemos dejar a último momento. Y también necesitamos certificaciones, por ejemplo, el SICUAL, si trabajamos con animales, o podemos necesitar comité de ética. Y es importante no dejarlo a último momento, porque si bien generalmente nosotros tenemos buena voluntad, estas últimas 3 semanas me llegaron pedidos de aval con menos de 24 horas para que las firme. Porque si no, no llego. Digo, y yo, honestamente, tengo toda la buena voluntad, pero había uno que me lo pidieron, yo estaba en San Juan viajando, atendía a mi papá que había tenido un problema, y, o sea, digo, a veces la buena voluntad no alcanza. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces,
se puede pedir con anticipación. En algunos no, en los PICT no, por ejemplo, pero en otros se puede pedir con anticipación. Entonces, es importante esto que yo les dije, cuando lean las bases, ya hagan el cronograma y todas estas cosas complementarias, traten de no irlas haciendo mientras van pensando el proyecto. ¿Cuáles son estos materiales complementarios que vamos a pedir? El CV de ustedes. Fíjense que el CV organizado de una forma particular, perdón por eso, pero es la única forma que lo podamos tener estandarizado, que es de acuerdo a cómo se pide para los concursos, ¿sí? Que tiene un determinado orden que está ahí en esa ordenanza. El presupuesto, bastante sencillito, lo vamos a dividir en gastos de capital, que puede ser, por ejemplo, equipamiento y bibliografía, que son las cosas que se tienen que donar a la facultad, y gastos corrientes, que son todos bienes de consumo, viajes y viáticos, o difusión y protección de resultados, o servicios no personales. No hay limitaciones, le ponen lo que quieran. Si ustedes dicen, me voy a gastar los 100.000 pesos para viajar a un congreso, no hay limitaciones, pero ustedes lo... Y después, tampoco hay limitaciones si dijeron una cosa y después lo quieren reformular. Para este caso lo hacemos simple, no hay problema. Y acá en este caso, por ejemplo, podemos poner eso que también contamos con el subsidio Sí, de exacto. del jefe. Exactamente. Pide una breve justificación, todo tiene que estar en una página y dentro de la justificación vos podés decir esto. Bueno, yo lo voy a gastármelo para un viaje porque no tengo, en el grupo no hay dinero para viaje y sí hay dinero para comprar los insumos. Está todo. El aval del departamento académico, entonces esto es importante que los departamentos establezcan la modalidad que es diferente en cada uno. Y ahí yo siempre les pido a los directores de departamento, ustedes también pídanselo, que sean flexibles en esto ellos, para, bueno, igual lo pueden ir pidiendo sí, con tiempo. Y si usan animales de experimentación o muestras humanas, tienen que tener la aprobación, al menos la constancia de evaluación o de trámite de esas certificaciones, ¿sí? Bueno, por último, la última etapa es enviar. Ya la escribí, ya me la revisaron, ya estoy lista, tengo que enviar. Cada subsidio tiene un sistema establecido. No en este caso, porque no va a haber problema, pero en todos los demás casos no hay que esperar hasta el último momento, porque ustedes me imagino que han escuchado cómo sufrimos con los sistemas cuando es el día antes o las horas antes al envío. Ahora les voy a contar mínimamente cómo se hace la evaluación y cómo ejecutar el subsidio. Entonces, siempre para enviar, familiarizarse antes con el sistema de envío que se va a usar. Por ejemplo, en el caso de los CECID se usa SIGEVA, en el caso de los PICT se usa Agenciar. Chequear toda la postulación con tiempo. Si lo puedo enviar antes, mejor, porque muchas veces si lo envío y después me doy cuenta que me equivoqué, me permite volver a abrirlo y, digamos, revertir o corregir ese error. Y algunas convocatorias tengan en cuenta esto, que hay dos instancias de envío, una preliminar y después una definitiva, por ejemplo, como en el caso de los PICT, cuando adjunté la aval institucional. Bueno, esto. No esperemos a la noche antes, porque si no vamos a pasar toda la noche buscando. La forma que nosotros hemos encontrado fácil para que ustedes postulen es a través de este formulario. Ustedes tienen el link en la página. Tienen una serie de datos que son obligatorios y suben los distintos archivos adjuntos que hablamos recién, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar una vez que ustedes envían o qué pasa cada vez que envían un subsidio? Hay una primera etapa que es evaluación de la admisibilidad. ¿Es formal? ¿Es administrativa? ¿Se cumple o no se cumple? O sea, ¿es doctor? ¿Tiene cargo? En el caso de los Mabel Judy, ¿tiene cargo? ¿Tiene beca? No tuvo nunca subsidio, listo, admitido. Puso todos los archivos que necesitamos, listo, admitido. Como les dije, muchos, si no están admitidos, tienen una instancia para corregir, muchos otros no. Los PICT, por ejemplo, no, los CECID y los Mabel Judy tienen. Incluso que uno pueda recusar esa no admisibilidad. Y después ya sí viene la evaluación académica y científica, que es por comisiones, normalmente que son comisiones específicas que evalúan, y por pares de acuerdo al área disciplinaria. Entonces, ¿cómo hacemos acá los Mabel Judy? Nosotros lo evalúa la COMICET, que es la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, que tiene un representante de cada departamento. Nosotros evaluamos primero la admisibilidad, y después, cuando ya los que fueron admitidos, le vamos a evaluar la parte curricular. Solamente eso lo hacemos nosotros en la facultad y enviamos a un evaluador externo el plan de trabajo.
¿sí? Entonces, para que sepan y tengan bien en cuenta y le transmitan a los demás que quieran, el plan de trabajo no lo evalúa nadie en la facultad. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que pueda haber imparcialidades o parcialidades, porque nos conocemos todos. En cambio, el CV es algo mucho más, digamos, bien estricto. Tiene un paper más, un paper menos, tiene varios. Nosotros, acá, muchas veces los criterios de evaluación tienen distinto grado de explicitación, no se dicen, o se dicen a medias. Acá nosotros hemos tratado más o menos de informarlo, el plan de trabajo va a tener un máximo de 40 puntos y los antecedentes científicos del director, por ejemplo, 30, la posición, si son becarios o ya son investigadores, las publicaciones, presentaciones, estos son los puntos. Ustedes después van a tener el formulario van a ver qué obtuvieron. Los antecedentes docentes también tienen 15 puntos y también como buscamos que sean personas que tengan como, digamos, distintos intereses, también valoramos bastante todas las otras actividades, extensión, vinculación, divulgación, etc. Entonces, bueno, cuando los enviamos, después de un tiempo vamos a tener los resultados, nos pueden decir que no, y nos va a pasar mucho en la carrera, y vamos a tener mucha bronca, pero bueno, la idea es que siempre nos tenemos que tomar el trabajo de leer las críticas porque nos sirven para mejorar, ¿sí? Los revisores igual son humanos, tienen bias, pero en general, aún de las evaluaciones que ustedes se pueden dar cuenta que tienen bias, uno puede sacar información para mejorar. Y si el resultado es positivo, bueno, festejamos, estudiamos los manuales para ejecutar el subsidio de forma adecuada y bueno, rogamos que no nos toque esas etapas de alta inflación en Argentina, que hacen muchas veces que el subsidio no sea tal. Y para terminar, esta reflexión, como les dije, usemos todas las herramientas que tenemos. Este es el caso de una persona que yo sigo mucho en Twitter, que promociona mucho ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial. Y contaba acá esta persona que le habían rechazado el paper porque no citaba una serie de trabajos. Esos trabajos no le sonaban. Y cuando se pone a ver esos trabajos, en realidad el evaluador había usado ChatGPT que inventa las citas. Entonces no existían y le habían rechazado el trabajo. Entonces, bueno, rechazó por citas que no. Y bueno, y esta reflexión que les respondía me encantó. Dice, mi mentor siempre decía, una herramienta es solo tan buena como el tonto que la use. O sea, podemos tener cosas excelentes que si las usamos excelentes nos va a servir un montón y si las usamos de forma tonta, ¿sí? Entonces, usen de forma inteligente todas las herramientas que tengan a mano, pidan todos los consejos que sean necesarios, pidan que la gente les lea sus proyectos, porque eso los va a ayudar a ir mejorando y adquiriendo con el tiempo las capacidades para escribirlo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? A mí me presenté en investigación en concurso nacional, trabajo de medicina, también de medicina y de dolor neuropático, información y hicieron excelente. La verdad que era un lujo. Lo que falta para mejorar está ahí. ¿Y estás ahora corrigiéndolas para volverlas a presentar? ¿O no habría de nuevo? No estoy porque la verdad que estoy con una investigación de fitoterapia. Se hablaba de inmunología con el Chaga, me parecía familiar también. Pero un fitoterápico. No lo hice ahora porque claro. Bueno, eso también, para otros subsidios siempre hay que seguir. Entonces, digamos, agarrar las críticas, corregir y apuntar a eso. Los sistemas en el exterior muchas veces permiten eso, permiten reenvío bajo el mismo paraguas de evaluación, corregir y volver a enviar. Que en realidad tiene una ventaja porque uno ya es como una revisión de un paper, uno ya contesta sobre críticas específicas. En otro año, en otra edición. Claro, al año siguiente volvés a enviar el mismo, habiendo corregido las críticas y como un paper, contestando las críticas y así es, las del NIH son así. Al año siguiente. Claro, al año siguiente. Sí, también me sirve para lo que tengo que hacer ahora. Claro.
Porque a veces hay críticas como que son generales independientemente del tema. Y bueno, pero, o sea, siempre hay críticas generales, pero también es un poco con quién te encontras que te revisan, aparte esa crítica de Totalmente. Igual, un buen consejo también para los PICT, porque con los PICT pasa eso. Después vos no te lo dieron en un año, lo corregiste y al año siguiente no te lo dio. Y por ahí eso escribirlo. Uno tiene que escribir más, conversar más con el posible evaluador que lo que normalmente hacemos. Entonces, por ahí decir, por ahí, viste, cuando, qué sé yo, cambiaste una técnica porque te la criticaron. Entonces, a lo mejor en la parte de las limitaciones, escribir, el año anterior, este subsidio habíamos planeado tal cosa, pero, y eso, digo, incluso si no lo evaluaste vos, al que te toca de nuevo, te resuena bien. Te resuena bien. Entonces, o por ejemplo, yo le aconsejaba a alguien que escribía, que también hace muchos años que no viene financiada. Eso vos escribirlo en la parte de los PICT, por ejemplo, que tiene un formulario aparte donde uno escribe el impacto, por ejemplo, en su laboratorio. Vos decís que vos venís hace varios años cambiando y corrigiendo y sin embargo no lográs llegar y que el impacto que eso tiene en la formación de tus recursos humanos, si no lográs, va a ser negativo. Y contás, digamos. Digo, no es llorar, es como contextualizar al que evalúa. Sobre todo porque, por ejemplo, los PICT tienen evaluadores externos. Y muchas veces los evaluadores externos no saben cómo es el sistema en Argentina. Entonces, por ahí decir, bueno, el año pasado tuvo una calificación... Y esas cosas, uno tiene que... Y no se ve mal, tiene que ser así como proactivo en la forma. Bueno, ¿este Power a dónde está disponible en el repositorio? En el repositorio lo subo ahí dentro de la convocatoria 2024 del Mabel Judy, lo subo ahí. Muchísimas gracias. No, de nada. Facultad de Ciencias Químicas.